¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Ingeniería Civil Huanca. En esta oportunidad se va a difundir un video sobre la fórmula polinómica, algunos tips, trucos y algunos consejos que necesitan para poder elaborar la fórmula polinómica de manera adecuada. Para iniciar, quisiera explicar la importancia que tiene la fórmula polinómica, porque si bien sabemos, se necesita o es importante a la hora de poder cobrar una valorización, se reajusta en base a una fórmula polinómica. De ahí se entiende la importancia de esta herramienta de la fórmula polinómica, que quiere decir que es un presupuesto elaborado en base a códigos numéricos que al final suman 1 y sirven para cuantificar el aumento o la variación en función a los precios que son definidos en base al INEI. Bueno, sabiendo esto, podemos iniciar este video. Para iniciar, abrimos el S10. Vamos a elaborar un ejemplo de fórmula polinómica. Abrimos S10 y ya tengo aquí ya un presupuesto que vamos a usar para el ejemplo. Nos vamos directamente. Tengo este proyecto, tiene 2 subpresupuestos. Algo que también me gustaría comentarles es el reglamento que se usa para diseñar una fórmula polinómica. El reglamento, a manera de comentario, me gustaría difundirles que el reglamento data del año 79, el decreto supremo 11-79-BC, que a la fecha ha sufrido algunas variaciones, pero su matriz sigue conservando en función a ese reglamento de aquel año. Este es el reglamento, el texto único ordenado del decreto supremo 11-79, en el cual vamos a leer a ver un poco qué dice. K es el coeficiente de reajuste de valorizaciones como el resultado de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Serán expresados aproximadamente al milésimo, que quiere decir con 3 decimales. A, B, C, D, E son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos de mano de obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad. Si esto es la fórmula polinómica, nos dice que todos estos índices unificados como A, B, C, D o E están aproximados al milésimo, como les vuelvo a decir, hace 3 decimales. Lo importante los que componen una fórmula polinómica son mano de obra, que es la suma de jornadas que se insumen en el proceso constructivo, materiales, que son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de comercialización. El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en este rubro. Equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad. Es importante que estos también vayan en una fórmula polinómica, y esto es cuando hagamos el ejemplo les voy a dar la importancia de estos dos ítems. Algo que también me gustaría leerles dice el artículo 4: se considera obra para efectos del presente decreto supremo a toda construcción que sea independiente o que forme parte de un conjunto de construcciones similares por naturaleza de las partidas que agrupe. Cada obra podrá tener hasta máximo de 4 fórmulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, solo podrá emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas. El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran. O sea, si hubiera 8 fórmulas polinómicas, debería haber 8 subpresupuestos. En este caso, en el ejemplo que nosotros vamos a ver, solo tenemos 2 subpresupuestos.
Y algo que también quería leerles era que máximo se pueden agrupar 3 monomios. ¿Dónde está eso? Bien, algo importante también de rescatar en el texto del Decreto Supremo 1179 es que dice aquí en el artículo 2: el índice de precio considerado en cada monomio, tanto para la fecha del propuesto base como para la del reajuste, podrá corresponder al índice de precio del elemento más representativo o al promedio ponderado de los índices hasta de 3 elementos como máximo. ¿Qué quiere decir? Que en la agrupación se puede ir a agrupar en un monomio hasta 3 elementos como máximo. El artículo 3 dice: cada monomio de la forma general básica que trata el artículo 2 del presente Decreto Supremo podrá subdividirse en 2 o más monomios con el propósito de alcanzar mayor aproximación de los reajustes, a condición de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de 8 y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 5 centésimos. O sea, que cada monomio debe ser mayor a 0.05 y que debe haber máximo 8 monomios que conformen la fórmula polinómica. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones que dice el Decreto Supremo 79, nos vamos al ejemplo de elaboración de la fórmula polinómica. Bien, como ya hemos visto, tenemos el S10. Vamos a cerrar porque a veces cuando lo tienes abierto y no lo usas, ese archivo se puede transgiversar abrimos S10. Para el ejemplo hemos escogido un proyecto de un centro de una institución educativa. Tenemos 2 subpresupuestos. En este caso, este subpresupuesto contiene varias especialidades. Contiene estructuras, instalaciones sanitarias, los amortiguos. Proyecto, en algunos casos hace un proyecto, depende del proyectista, ¿no? Si lo hace integral o lo hace por especialidades. Normalmente a veces también se observa que subpresupuestos según arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, según especialidades. En esta oportunidad lo hicieron 2 subpresupuestos, dependió mucho del proyectista. Entonces vamos a fórmula polinómica y vamos a corroborar. Yo lo estaba avanzando, entonces vamos a empezar desde 0. Ya. Cuando tú empiezas a elaborar una fórmula polinómica, la principal consideración que debes tener que hay índices unificados que a la actualidad ya no existen. Por ejemplo, yo tengo un archivo que lo voy a compartir en el video, donde dice, o al menos está explicando, cuáles son los índices unificados que ya no están vigentes y los cuales ya no deberían figurar en una fórmula polinómica. Yo tengo una lista desde el 1 hasta el 80 de índices unificados. Y los que están resaltados de color verde, con, o sea, de relleno con verde, son los que están ya desaparecieron, ya no son vigentes esos índices unificados. Por ejemplo, yo cuando armo mi fórmula polinómica tengo que verificar que estos índices unificados, como el índice 15, el número 25, el 29, el 35, el 36, el 63, el 67, el 75, el 74 hasta el 76, esos índices no deben figurar en mi fórmula polinómica. ¿Qué pasa? Que cuando a veces nosotros armamos en el S10, como es un software que existe desde el año 2005 y a la actualidad algunos índices unificados han sufrido variaciones por el Decreto Supremos, se entiende que en el S10 todavía lo vas a seguir encontrando. Por ejemplo, si yo verifico en esta fórmula polinómica, vamos a armar la fórmula polinómica de este subpresupuesto de obras exteriores. Tengo dos, ¿no? Solamente vamos a hablar para el ejemplo de un subpresupuesto de obras exteriores. Entonces, mira, si yo me pongo a corroborar acá con mi hoja que yo he hecho, por ejemplo, no debo encontrar el índice 15, busco el índice 15, ¿no? Bien, está el 13, el 17,
El índice 25, a ver, buscamos 17, 21, 29, 30. Ah, mira, el 30. El 30 figura acá, como les decía, el S10 lo sigue reconociendo porque el S10 ha sido creado en el año 2000. Entonces, si yo tengo el índice 29, entonces aquí está mal, ¿no? Si yo lo proceso, porque el índice que ahora vale para el dólar es el índice 30. El 30 es el índice unificado vigente para lo que es dólar. Entonces vamos a hacer la corrección. Y bueno, y si hubiera acá, vamos a seguir verificando en todo. Otro que no debería haber sería el 35 y el 36. No hay. 34, 37 no hay. 63, 67 tampoco no está. 58 tampoco. El 75, 74 y 76 tampoco. Entonces, a manera de ejemplo, lo he dejado a propósito el índice 29. Entonces vamos a corregir el índice 29. Nos vamos para eso a precios y buscamos qué elementos están afectos al índice 29. Ah, está pegamento para PVC. Entonces, pegamento para PVC, agarramos, adicionamos al catálogo de recursos para PVC. Y acá está, aguante clic, modifico, y aquí nomás lo modifico, pongo dólar, pero el índice 30, modificamos, cerramos, vuelvo el presupuesto, lo volvemos a procesar para reconocer el índice 30 o acepte los cambios que hemos ejecutado. Bien, el proceso. Me voy otra vez nuevamente a fórmula polinómica. Desea elaborar la fórmula polinómica, le doy sí. Y miren, ya no existe, ya se ha adherido el índice, el insumo que estaba en el índice 29 se ha adherido al índice 30. Entonces ya tenemos, ahora sí, corroborada que los índices unificados que están en mi fórmula polinómica son índices vigentes. Procedemos a realizar su porcentaje de incidencia. Me dice que es el 13.28. ¿Cómo puedo calcular que ese 13.28 se ha obtenido? ¿Cómo el S10 lo ha obtenido? Fácil. Entonces vamos a pedir presupuesto. Necesito 3 datos. Primero voy a saber cuánto es el índice o el costo de ese insumo de flete terrestre. Me dice que flete Huancayo-Huancha me cuesta 29.316. Bien, por eso tengo acá una hoja de Excel. 29.316.55. Acá. Entonces también me interesa saber los otros dos datos son, necesito saber el costo directo y los gastos generales y la utilidad. Entonces por eso hago clic en el cuadrito de aquí y me sale que el costo directo de este subpresupuesto es 188.572.89. Los gastos generales son 22.628.75. La utilidad es 9.428.64, haciendo un subtotal de 220.630.28 céntimos. Entonces, ¿cómo se verifica eso? Como esto es índice unificado de flete terrestre, es el índice 32, se verifica así. Me dice, es una fórmula, el porcentaje del monto que incide en el costo directo entre el costo directo más los gastos generales y la utilidad, que en pocas palabras es el porcentaje que representa en el costo directo entre el subtotal. Por ejemplo, acá ¿cómo sale esta fórmula? Dividimos el porcentaje, que es 29.000, entre el subtotal, que es 220.000, me sale 13.28. ¿Cuánto es mi porcentaje de incidencia en la fórmula polinómica?
Ahí está, 13.28. O sea, que mi incidencia sí está bien calculada. Siempre verifiquen eso porque al final cuando tú elabores tu fórmula polinómica a veces no suma 1, a veces por errores de configuración en ese 10. Bien, entonces verificado eso, procede, dada esa configuración, dada ese ejemplo de cómo verificar el porcentaje de incidencia, vamos a realizar. Ahora sí realizaremos el agrupamiento de monomios. Bien, empezamos. Acero de construcción liso lo agrupamos con acero de construcción curvado, porque acero de construcción curvado tiene mayor incidencia. Agregado fino, también lo tomamos el valor y lo agrupamos con agregado grueso. El cemento lo dejamos solo. El bloque y ladrillo le podemos agregar, lo podemos acumular con agregado grueso. Acá otra incidencia, acá tenemos ya el asfalto. Su índice su porcentaje de incidencia es bajo. El dólar es un índice unificado, el cual es una especie de comodín, que cuando tenemos índices unificados de baja incidencia se le puede agrupar con esos porcentajes, ¿no? Porque el dólar está influyendo en casi todo, ¿no? En la compra, en los productos importados, en los productos exportados, incide casi en la mayoría de todos los productos. Entonces tenemos acá el asfalto lo podemos acumular con flete terrestre. La gasolina también directamente flete terrestre, porque el flete terrestre tiene una incidencia del 13%. Tomamos valor, acumulamos, tomamos el valor de petróleo, también incide con el flete terrestre, lo acumulamos y acá tendríamos, a ver, ahora con el dólar podríamos asociar con porcentajes de incidencia baja, ¿no? Por ejemplo, el dólar acá con artefacto de alumbrado interior, tomamos el valor, acumulamos herramientas manuales. Índice general de precios al consumidor y mano de obra son monomios que no deben estar afectos y agrupados con ningún otro monomio, deben ir independientes. Por ejemplo, maquinaria, equipo nacional importado, agrupamos, tomamos el valor, agrupamos. Perfil de aluminio, que también es un porcentaje de incidencia baja, lo agrupamos al dólar, acumulamos, llegamos acá, pintura látex también, agrupamos al dólar. No tienen afinidad, pero sí tienen afinidad en la variación de precios que genera el dólar, ¿no? La tubería PVC para agua también tomamos el valor, acumulamos. Válvula de fierro fundamental, entonces lo podemos acumular con maquinaria, equipo importado. No me está faltando ninguno. A ver, acá madera nacional, mano de obra, gasolina. Bien, entonces basado esto podemos empezar a agrupar, a tener este índice o a realizar el agrupamiento preliminar de el agrupamiento. Terminado esto, se entiende que se finalizó el agrupamiento preliminar de los monomios. Entonces procedemos a realizar la conformación de los monomios. Nos vamos a los monomios y le hago clic en este rayito que dice actualización de datos. Me va a jalar los monomios que hemos agrupado, hemos realizado en el agrupamiento preliminar. Pues, conformar monomios, sí, pongo sí. Y como les decía, se estila que la mano de obra tiene que ir adelante. Es el primer monomio que vamos a conformar. Su símbolo es J de J.
de sus iniciales en inglés de trabajo. Después el inicio unifica el agrupamiento que vamos a hacer es de agregado grueso. Podemos hacer agregado grueso con cemento. Entonces le damos agregado grueso con cemento. Y el inicio el agrupamiento del tercer monomio sería el acero, donde está el acero, con el acero no llega al 8%, al 5% mínimo. Lo agrupamos con el dólar. El otro índice unificado que tendríamos que formar un monomio sería maquinaria con flete terrestre, ¿no? Madera nacional con herramientas manuales y índice general de precios al consumidor es un monomio que puede ir solo y que debería ir y debe ir solo siempre. Entonces ya tenemos realizada la fórmula polinomial. Procedemos a hacer la verificación. La verificación consta principalmente de que la suma de estos monomios sea 1. Entonces, la fórmula polinomial está correcta. Y como bien observamos aquí, todos los monomios pasan del 5%, ¿no? El índice más bajo es del 9%, que es entre el acero y el dólar. El resto de monomios pasa el 5% que establece la norma. Acá se tiene que poner en gastos generales GGU, en herramientas manuales está bien, un flete terrestre, equipo que podemos poner varios, acero de construcción corrugado, acero y dólar está bien, cemento y agregado, y el índice unificado de mano de este es J. Entonces, teniendo esto, podemos decir que la fórmula polinomial ha sido verificada correctamente. Entonces, teniendo que ha sumado 1, algo que también se me estaba escapando era que me gustaría que aprendan a verificar también el índice general, el porcentaje de incidencia del índice general de precio del consumidor. Así como hemos calculado para el flete terrestre, el cálculo del porcentaje de incidencia del índice general de precio del consumidor es importante, porque si no lo configuras bien en el pie de presupuesto, no te va a salir adecuadamente este índice de general de precio del consumidor. Acá me sale 14.53. Este 14.53 yo sé y cómo se determina. Bien, entonces igual, ¿no? Nos vamos a esta hoja de Excel. Lo voy a poner acá en el video para que lo puedan usar. Me dice que el índice 39 se calcularía el porcentaje de incidencia como la suma de los gastos generales más la utilidad entre el costo directo más los gastos generales. Bien, tenemos que los gastos generales significan un costo de 22.628 y un gasto general y una utilidad de 9.428. A esto tendríamos que sumar ambos valores, que serían la suma de gastos generales y utilidad hacen el monto de 32.057 soles. Si yo tengo 32.000 y tengo un subtotal de esto, hago la división, como en el ejemplo de flete terrestre. Es el monto entre el subtotal, me sale 0.1453. Voy al S10 y 0.1453. Bien, esto era todo lo que les quería enseñar acerca de fórmulas polinómicas. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y no olviden dejar los comentarios, algunas preguntas en este blog para poder absolverles y seguir compartiendo con conocimientos. Sugiéranos, sugerencias sobre qué videos podrían ser de su interés. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Bien, soy Hansen Rosales. Fue un placer estar con ustedes.